Átomos, y por cierto, vamos a tener varios invitados en este espacio, en Cafeína Activa. Vamos a tener programas también especiales para platicar con compañeros en Cafeína Activa. Se va a poner muy, muy sabroso, muy bueno, en verdad. Si me lo permiten, déjenme iniciar. Hay varias cosas que ir comentando. Ayer en la noche se puso muy bueno el programa. A Richard Robinson, que le mandamos un abrazo muy grande a Richard. Espero que se vaya recuperando, por favor. Abrazote enorme a todos nuestros compañeros. Mi estimada Aurora Sabina, besote, abrazote, Aurora. Espero que estés muy bien. Te mandamos un besote, te queremos muchísimo. Gracias por estar aquí presente, también por ser parte también de la familia. Espero que tu recuperación vaya muy bien. Lo mismo, le mandamos el abrazote a mi estimada María del Carmen Rueda. Abrazo muy grande, María del Carmen. Espero que vaya muy bien tu recuperación. Te queremos mucho, te queremos ver próximamente ahí en el chat. Recupérese bien. Necesitamos mucha María del Carmen. Aquí también mucha Aurora Sabina al respecto. A mi estimada Gloria, que también viene en proceso de recuperación. Besote, abrazote a mi estimada Gloria hasta Jalisco, ¿vale? Abrazo muy grande, se acuerda familia que Hugo López Lena, qué gusto saludarte, hermano, bienvenido, excelente, muy excelente tarde, Hugo, gracias por estar por aquí. Vamos a darle, familia, ¿qué tenemos que comentar? Aparte de saludar a mi estimado Ramón Rodríguez hasta Santa Clara, California, quiero iniciar con este tema que me causó mucha risa el día de ayer, lo habíamos comentado, ya no lo pudimos sacar en la noche. Se puso muy bueno el programa, hablamos de parte de la gentrificación, le dimos información ahí, le dijimos, ya aguas, ya ven cómo traen aquí la situación de la gentrificación, ya ven cómo nos han estado mintiendo algunos personajes con ello. Ya ven que los de las 40 horas les habíamos dicho mucho cuidado con estos personajes que traen lo de las 40 horas, el show de sí, mexicanos y únanse, porque andan muy disque bien izquierda disruptiva. Aguas con esa falsa izquierda. Aquí se los vamos a ir presentando y vamos a estar haciendo programas al respecto, aunque eso nos cueste que nos quieran seguir baneando, no pasa nada. Ya como te mando un abrazo muy grande, Carmen, ¿cómo estamos? Te mando un abrazote enorme, espero te encuentres de maravilla. Gracias por estar aquí presente. ¿Vale? Si me lo permiten, vamos a darle átomos y en esta situación, dice, le borra la sonrisa, lo tomo de los compañeros de Sin Línea, Andrea Chávez, le recuerda a Xochitl Gálvez, su hermana secuestradora por el caso Hernán Bermúdez. Vamos a tomar porque esto trae varias situaciones para juntarlas, para dar contexto en ello. Primero, si me lo permiten, vamos a escuchar lo que dice Andrea Chávez y cómo le respondió el día de ayer a Xochitl Gálvez. Pasa en el estado de Tabasco. Se dan unas denuncias, se hacen unas denuncias del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediatamente se procede a la investigación y la investigación avanza. Que tope hasta donde tope, bueno, querida es que Susana. Estas denuncias fueron 2021, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y la orden de aprehensión se gira hasta el 2025. Pero te voy a decir una cosa. Las órdenes de aprehensión la gira el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo local. O sea, la Fiscalía ya tenía elementos de investigación. Entonces, ¿qué diferente? Uno es complicidad e impunidad y otro es no proteger a los delincuentes. Entonces, como de que, ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xochitl? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías si tu hermana era secuestradora? ¿Quieres hablar de mi hermana? No, hablamos de pero mi hermana. Pues yo siempre pregunto, o sea, porque bueno, a ver, no, es yo lógica sí elemental, yo creo que pues. siempre, si tú crees, es lógica elemental. Si tú crees que te sientes bien es lo mismo, preguntándome pues, ese tema, ella está sujeta a un proceso, está condenada. Pero la no verdad son unos ineptos, ya, son unos eso corruptos, acéptenlo. El gusano barrenador estaba erradicado en este país. Llegaron ustedes y entró el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, es un ampón, y ustedes lo protegieron. Lo protegieron porque protegen los delincuentes. A ver, el tema es muy interesante y este golpe que le dan a Xochitl Gálvez se ve que le dolió completamente. Y me gusta lo que dice Andrea Chávez. No vengo a poner el turboelotazo, ya lo he dicho. No es la intención, no es la finalidad. Entonces, ¿cuál es? ¿No estás vendiendo morbo? No. Aquí vámonos por partes para lo que vamos a estar sacando con las diferentes notas. Empecemos con esto. A Xochitl Gálvez le molesta. ¿Por qué le molesta a Xochitl Gálvez que le digan lo de su hermana? Porque lo pone en el mismo carril. Lo pone en el mismo carril de lo que intentan ponerle los focos a ellos con los mismos temas. Ándale, vamos a llamarle aquí el caguamazo. Ahorita que es hoy es jueves, recuerden que al rato va a estar el profe Jesús Soto Santiesteban en Estudio 04, por cierto. El golpazo es fuerte porque sabemos quién era su hermana, ¿ok? Y es cierto, posiblemente Xochitl Gálvez no sepa que su hermana sea secuestradora. Posiblemente no. Lo dudo mucho a esos niveles. Es más, por eso es que yo dudo fuertemente de Xochitl Gálvez y cuestiono que sea un personaje
políticamente que diga que no sabía nada, es cierto, lo que haga su hermana es muy diferente a lo que haga Xóchitl Gálvez, pero en la manera como utilizan las cosas y con lo rapaz que se comporta, siempre me ha generado muchas dudas. Eso es una percepción que tengo y así lo estoy diciendo, es una percepción, de ahí no quiero construir nada. Es una percepción. A mí se me hace un personaje deleznable completamente Xóchitl Gálvez, pero en los paralelismos que están buscando le pone un madrazo completamente Andrea Chávez al respecto. Ojo, con esto no estoy defendiendo a Dan Augusto. Con esto no estoy defendiendo a Hernández Bermúdez al respecto. No, para nada. ¿Ok? Ahí hay muchas cuestiones en esta situación que tenemos que platicar. Sí, lo que tenemos que poner aquí es ver nuevamente cómo la oposición busca poner los focos donde ellos quieren y tomar la narrativa de los temas. Son unos corruptos, lo protegieron. Pero a ver, aquí voy con una situación. ¿Lo protegieron, sí o no? ¿Por qué decir lo protegieron? ¿Por qué decir lo protegieron? El tema ya acabó, ya se concluyó. ¿Alguien ha sacado una prueba contundente para decir si ustedes aquí de esta manera lo protegieron? Como sí lo hay con García Luna, como sí lo hay, ¿ok? Por la manera en cómo se enriqueció y cómo tuvo el peculado y todo lo que ha estado sacando la UEFA al respecto, que ellos quieran hacer mensos y no quieran tomar esa información, es lo más sencillo, ¿no? Pero inclusive fue puesto en la mañanera, incluso como por ejemplo García Luna tuvo 20 años de peculado, porque pongo lo de García Luna, porque lo de García Luna se pone en un paralelismo con lo del señor Bermúdez. Que lo del señor Bermúdez primero se investigue. Aquí la situación es que ellos todavía no han visto una respuesta de la investigación y que están haciendo especular para meterte con morbo, no a ti, a la audiencia que se deja principalmente de la oposición, y ya lo hemos dicho, que quieren estar jode y jode con esto con los jóvenes de esta manera. ¿Por qué poner a Xóchitl Gálvez en este aspecto? Es una estrategia muy sencilla. Es una estrategia muy fácil. Inclusive Xóchitl Gálvez sabía que le iban a preguntar de su hermana, y si no lo sabía, entonces sí estaba muy mal Xóchitl Gálvez, muy tonta con todo respeto. ¿Cómo, Enrique? ¿Cómo tú sabías que le iban a preguntar de eso? En estas estrategias creo que era un poco fácil de entenderlo, o en mi percepción, o mi forma de verlo, sí. ¿Por qué? Porque es estratégico. ¿Ok? No quiero construir en la percepción. Voy a explicar por qué era estratégico. Porque lo que estaban haciendo en un punto de corrupción de este estilo es colocar a gente corrupta para hablar del tema. En temas de corrupción, los corruptos son los primeros que se colocan a hablar con la finalidad de lavarse la cara. Ayer les pusimos un ejemplo. El video en donde sale Salinas Pliego con Zunzútegui hablando de cómo te quieren cambiar la historia a los políticos. Y exactamente te están diciendo ellos, estamos creando videos, y te dicen en el mismo video que te quieren cambiar, que quieren crear una narrativa. Lo normalizan porque el objetivo es decirle, esto que queremos hacer nosotros, se lo vamos a aventar a los demás. Con la misma cantaleta, todos los políticos son iguales, el bla, 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 bla. ¿Cómo es? Ocupas un Zútegui, un corruptazo completamente, una persona con una falta de ética para hablar de la historia, pero lo pongo ahí para hablar de ello, para hacer esto y limpiarme la cara. Me pongo junto con él. Aquí soy Xóchitl Gálvez, una de las personas más corruptas en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando en esos tiempos se le decía delegada a la posición que se ocupaba ahí. Y ella en esa posición, recuerden que vamos a traer un poco de información, tuvo un personaje como Arne. ¿Quién es Arne Dansreuter, como se llama el personaje este? Es muy conocido en las redes sociales como el primo del Dientes del Burro, porque está igualito, ¿no? Parece uno de los personajes, también hay un personaje de Condorito muy dientón que se parece mucho a él, y así lo traen de bajada en las redes sociales. Sin la situación de las características físicas, que nunca va a dejar de ser un tema para señalar, principalmente a la gente que tiene muchos más errores. Vámonos por los errores entonces. Arne Ausdanreuter, este personaje. Gracias, Jacob. Gracias, hermano. ¿Qué hace Arne? Les comparto. Arne es uno de los personajes que ha estado en la narrativa de estar golpeteando, y hay que recordar que un personaje, un tal Smith, un legislador en Estados Unidos, fue el que se agarró de las palabras de él para decir que se les iba a aumentar, que estaba proponiendo que se aumentara hasta en un 15% el impuesto al envío de remesas.
Y que después esto lo dijeron que fue gracias a que habló Noroña y bla, 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 y sin defender a Gerardo Fernández porque no trabajamos con filias ni fobias aquí, se comportaron de esa manera. Pongo el panorama para que sepan quiénes son, cómo estaban coludidos. Ese Arne tuvo que ser despedido, por cierto, por Xochitl Gálvez, porque Xochitl Gálvez y no pudo sostener a una persona que había robado más de 10 o 15 millones de pesos estando allí en la alcaldía. Imagínate que trabajas con Xochitl Gálvez y tuvo que irse, así es. Lo corrieron, lo corrieron, renunció, exactamente. Así es, eso fue lo que hizo. Ahí está, para que vean que no es broma. Gracias, Giacomo. Traemos esta información y ponemos esta situación y les agradezco mucho, Giacomo, y audiencia. Por eso les digo que esto lo hacemos juntos. Porque ese personaje, Arne, fue un corruptazo con Xochitl Gálvez. Hay que recordar que Xochitl Gálvez tuvo un crecimiento de 1,400 millones cuando ella fue alcalde cuando fue delegada en la alcaldía, o en ese momento delegación Miguel Hidalgo, y cuando dejó la alcaldía, o bueno, delegación en ese momento, cuando dejó el cargo, resulta que ya no ganó esos 1,400 millones, pero ni por error. Son picos que se graficaron de esta manera, salieron en su momento, lo sacó Morena, lo sacó Víctor Hugo. Y esto es para darnos una idea de quién es el personaje. ¿Por qué poner en esa mesa a Xochitl Gálvez ahí? Porque sabían qué tema iban a atacar. Porque es un personaje quemado. Y a esos personajes quemados los pones en temas donde ellos los quemaron para lavarse la cara. No pierden nada. Al contrario. Puedes hablar de García Luna y pueden meter a ella sin ningún problema ahí. Por eso le dijeron, a ver, vamos a hacer las comparaciones. La comparación que hacen con Adán Augusto y García Luna, hay una situación en la que radica, independientemente de los diferentes cartones que salen en los que puede estar de acuerdo con no, y que no vamos a lavar la cara a Adán Augusto porque no es la finalidad. No somos, ni estamos, estos canales no están para ello. Es un tema que todavía no se acaba de investigar. El personaje está buscado, tiene ficha roja, ya lo dijimos. Pero es algo que no se ha acabado de investigar, que se investigue. Una vez que se investigue y que se le encuentren nexos, que se le encuentre que es cierto, que se le encuentre esta parte, que ahí está denunciado, que se compruebe todo ello, que hay pruebas, ya sería cuestión ahí entonces de hablar de Adán Augusto. Que eso fue lo que pasó, que esa es la manera en la que hablamos de García Luna. Hay pruebas de todo su peculado, por eso tiene que regresar el dinero. ¿Vale? ¿Sí me explico con esto? Entonces, primero que se vea esta situación, no es defender a Adán Augusto, simplemente que aunque nos pueda caer bien o mal, que sea un personaje que no sea de nuestro agrado en la cuarta transformación, lo puedo entender, pero podemos caer en el error de entrar en el terreno que ellos quieren. Empezar a cuestionar a Adán Augusto previo a la especulación, podemos generar escenarios. ¿Qué pasaría? Sería grave que un personaje de la cuarta transformación que fue candidato y por qué crearíamos el escenario para ver por dónde va a golpear la oposición. Ahora, es que no encuentran a Adán Augusto, ¿creen que Adán Augusto va a salir en estos momentos a hablar? Pues no. Primero que se haga toda la investigación. ¿Para qué te avientas al gallinero a hablar y que te puedan estar golpeando? Y que te van a generar y que te vean, ya no contestó, ya bien, no quiso contestar, para que tengas ahí en el Senado de la República a Laura Brujes, a Leticia Robles de la Rosa, y estén generando más especulación del tema, cuando lo que no queremos es más especulación, queremos certezas de estos datos. ¿Sí me explico? Por eso reitero, no es defensa a este personaje, no es defensa. Aquí la situación es ver que se investigue, se tomen cartas en el asunto, que se revise qué sucedió. Hay focos y uno de repente está esa situación y uno de repente voltea a ver a Adán Augusto, pues es normal. Ya sea por la prensa chayotera y hasta uno mismo que uno dice, cabrón, trabajó contigo ahí y hacía esta situación. Hay otra cosa que también, bueno, eso también es importante. García Luna nunca fue investigado en México. Hasta después de que se fue y salió todo esto, que se abrió la carpeta con la UIF. Hasta ahí fue investigado, pero previo a todo lo que hizo antes, no, fue en Estados Unidos, es correcto.
Aquí hay una, efectivamente, que fue lo que se les ha dicho, ¿no? Pues que se investigue porque desde Roberto Madrazo para acá. Ahora, sí pasó algo y se los comparto, mi estimado poeta. Aquí está Jorge Gómez, el poeta, que va a estar entrevistado del programa en el canal de la profesora Libertad el próximo domingo 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. No se lo pierdan, no tiene desperdicio, ¿vale? Exactamente, Ramiro. Lo que quieren es eso, que entremos en la parte de la especulación. Hay mucho que revisar con lo que ha sucedido ahí con esos grupos de poder. Incluso ahorita no encontré, a ver, déjenme ver, denme un segundo para ver si lo encuentro. Creo que incluso lo sacó ese corte Nacho, que hay un dato que me llamó la atención al respecto y voy a comentar lo que platicamos ahí con gente en Tabasco cuando estuvimos por allá. Déjenme ver. No. Porque Xóchitl Gálvez fue cuestionada ahí, no lo tengo, bueno, platican también ahí en parte de en ese video, nada más déjenme agregar esa información. ¿Qué platican en ese video? Hay una situación que llama la atención, en donde les dicen, pues resulta que en ese tiempo, y nos dijeron que en ese tiempo, bueno, comentan ellos, en los tiempos que estuvo Adán Augusto, la violencia bajó muchísimo en Tabasco. Y esos números son comprobables, eso no es broma. ¿Estás defendiéndolo? No. Voy con los datos. Cuando estuvimos en Tabasco, Rafa y yo platicando con algunas personas, voy a hablar por mí de lo que platicamos con gente, nos comentaron ahí, a ver, ¿saben qué? Sí bajó la violencia. Y cuando nos movíamos nos decían, nada más cuidado en Lázaro Cárdenas. Ahí es donde está más violento. Tengan mucho cuidado ahí. Eso fue lo que nos dijeron, nada más. Y nos dijeron, sí, con Adán Augusto bajó la violencia. Nos hicieron algunos otros comentarios, sí, que nos llamaron la atención. No quiero alimentar esto ni generar los terrenos de especulación, pero sí fue comentario de la gente cuando estuvimos ahí. Y como no tenemos las pruebas, no tengo la grabación cuando platicamos con esas personas, y hubo gente que nos dijeron, sí, pues ahí te dice la gente, pues hay acuerdos, y les dejaron la parte ahí de Lázaro, y por eso el Estado está bien tranquilo. Y eso fue algo que se rumoraba y que te decían varios ahí. Sea realidad o no, no lo puedo comprobar. Sí les comparto que fue lo que se rumoraba, pero así queda en el terreno de rumor. No puedo decir, es oficial, es cierto, no. Son de esos dichos que uno encuentra, como te pueden decir otras cosas al respecto sobre Adán Augusto. Y tuvimos ahí comentarios, sí, lo comentamos cuando estuvimos ahí, que platicábamos y te decía de la gente que pues Adán Augusto, la familia de Adán Augusto había apoyado a Andrés Manuel, que era una familia muy cercana a Andrés Manuel, por el apoyo que le habían dado, que era una persona que había estado muy cercana a Andrés Manuel, pero que ellos mismos sabían que no era Andrés Manuel, no era muy bien querido, solamente que era parte de la Cuarta Transformación, y el por qué se le apoyaba, porque había apoyado a AMLO. Así nos lo comentaban. ¿Vale? Entonces, eso, inclusive esto tiene años que lo comentamos desde Achiqueca, cuando fuimos a Tabasco, cuando fuimos a Dos Bocas, ¿vale? Así es, Alejandro, aquí lo dijimos lo de Ovidio, por eso yo insisto que no compro ni ando haciendo promoción de los narcolibros, nada por el estilo, respeto los puntos, pero incluso muchos los dejé de leer, y de narco aquí, puta, aquí hay bastante, y hemos leído muchísimo sobre ello, y me reservo a todos los acontecimientos que hemos visto y los resultados finales que se tienen. Un día podemos platicar a grandes rasgos si se quiere al respecto, y lo hemos dicho, me sostengo en el punto, defiendo mi punto, la narcofarsa, que con otros compañeros lo hemos hablado. Regreso porque esto se habla sobre esta situación. Si al señor se le encuentra culpable, si todo lo que se tiene, la orden de aprehensión es cierta, claro que a mí me dejaría un asterisco sobre Adán Augusto, para mí sí. Si le cuestiona a Felipe Calderón eso, también a Adán Augusto. También. Ahora, de ahí que nos vamos a colgar como la oposición, yo creo que sería diferente, porque el trabajo de Andrés Manuel
y el trabajo de Claudia Sheinbaum es muy honesto a comparación del trabajo que tuvo el PRIismo. Por eso no lo podemos anclar, ¿vale? A eso me refiero. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es importantísimo que en los temas entre análisis, que no sea solamente mediático, porque si no, entonces buscamos hacer falsos paralelismos. Y lo único que quien gana con eso es la oposición, ¿vale? Tener mucho cuidado con ellos. Cierro esta parte y nos vamos con el tema que comentó la doctora Claudia Sheinbaum al respecto de este señor de Hernández Bermúdez y le siguen preguntando sobre esta situación. Vamos a ver la respuesta que da la doctora Claudia Sheinbaum.